Saludos opositores, sean bienvenidos a un videoesquema donde, en esta ocasión, vamos a repasar los aspectos principales de las distintas instituciones de la Unión Europea. Empezamos atendiendo al artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, que dispone que las instituciones de la Unión Europea son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Existen además, dentro de la Unión Europea, otras instituciones y organismos interinstitucionales que desempeñan funciones especializadas, como son el Servicio Europeo de Acción Exterior, que asiste a la alta representante de la Unión de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Comité Económico y Social Europeo, que representa a la sociedad civil, la patronal y los asalariados, el Comité Europeo de las Regiones, que representa a las autoridades regionales y locales, el Banco Europeo de Inversiones, que financia proyectos de inversión de la Unión Europea y ayuda a las pequeñas empresas a través del Fondo Europeo de Inversiones, el Defensor del Pueblo Europeo, que investiga las denuncias relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la Unión Europea, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, la Oficina de Publicaciones, la Oficina Europea de Selección de Personal, la Escuela Europea de Administración y otras agencias especializadas. Vayamos, por tanto, con el estudio de cada una de las instituciones que marca el artículo 13. Empecemos por el Parlamento Europeo. En cuanto a su función principal, es el órgano legislativo de la Unión Europea, elegido directamente por los votantes de la Unión Europea cada 5 años. En referencia a su composición, el número de eurodiputados por cada país es aproximadamente proporcional a su población, pero siguiendo una proporcionalidad decreciente. Además, ningún país puede tener menos de 6 eurodiputados, ni más de 96. Y el número total de eurodiputados no puede ser superior a 751, aunque a 1 de febrero de 2020 esa cantidad se ha visto reducida a 704 más el presidente, por la reciente salida del Reino Unido de la Unión Europea. Los diputados al Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas, no por nacionalidades. En cuanto a sus sedes, el Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo, Francia, donde se celebrarán los 12 periodos parciales de sesiones plenarias mensuales, incluida la sesión presupuestaria. Los periodos parciales de sesiones plenarias adicionales se celebrarán en Bruselas, al igual que las comisiones del Parlamento Europeo que se reunirán también en Bruselas. La Secretaría General del Parlamento Europeo y sus servicios estarán instalados en Luxemburgo. Atendiendo a las competencias del Parlamento Europeo, el Parlamento desempeña 3 funciones principales. En sus competencias legislativas le pertenece aprobar la legislación de la Unión Europea, junto con el Consejo de la Unión Europea, a partir de las propuestas de la Comisión Europea. Decidir sobre acuerdos internacionales. Decidir sobre ampliaciones de la Unión Europea. Y revisar el programa de trabajo de la Comisión y pedirle que elabore propuestas de legislación. En sus competencias de supervisión le pertenece realizar el control democrático de todas las instituciones de la Unión Europea, elegir al presidente de la Comisión y aprobar a la Comisión como órgano, con la posibilidad de aprobar una moción de censura que obliga a la Comisión a dimitir, aprobar la gestión del presupuesto, examinar las peticiones de los ciudadanos y realizar investigaciones, debatir la política monetaria con el Banco Central Europeo, formular preguntas de la Comisión y del Consejo, y la observación del procedimiento electoral. Y, en cuanto a sus competencias presupuestarias, le compete establecer el presupuesto de la Unión Europea junto con el Consejo y aprobar el presupuesto de la Unión Europea a largo plazo, en el marco financiero plurianual. Repasemos ahora el Consejo Europeo. Su función sería definir la orientación y las prioridades políticas generales de la Unión Europea. En cuanto a su composición, el Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su presidente y por el presidente de la Comisión, y participará en sus trabajos el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Convoca y preside el Consejo su presidente,
que es elegido por el propio Consejo Europeo, por un periodo de 2 años y medio, renovable una vez. La sede del Consejo Europeo se encuentra en Bruselas, Bélgica, y entre sus competencias, decide sobre la orientación y las propiedades políticas generales de la Unión Europea, pero no legisla. Se ocupa de las cuestiones complejas o sensibles que no pueden resolverse en instancias inferiores de la cooperación intergubernamental. Establece la política exterior y de seguridad común teniendo en cuenta los intereses estratégicos de la Unión Europea y las implicaciones en materia de defensa. Designa y nombra a los candidatos elegidos para determinados puestos destacados de la Unión Europea, por ejemplo, en el Banco Central Europeo y en la Comisión. Por último, atendiendo a su funcionamiento, el Consejo Europeo se reunirá 2 veces por semestre, 4 veces al año, por convocatoria de su presidente. Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia de un ministro, y en el caso del presidente de la Comisión, con la de un miembro de la Comisión. Cuando la situación lo exija, el presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. El Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. Veamos ahora el Consejo de la Unión Europea, también llamado Consejo o Consejo de Ministros. Su función es representar a los gobiernos de los Estados miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la Unión Europea. En cuanto a la composición del Consejo de la Unión Europea, estará compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para comprometer al gobierno del Estado miembro al que represente, y para ejercer el derecho de voto. Los ministros que asisten a la reunión del Consejo cambian en función de los temas del orden del día a tratar, lo que se conoce como configuración del Consejo. En cuanto a su sede, el Consejo de la Unión Europea tiene su sede en Bruselas, Bélgica. En cuanto a sus competencias, el Consejo de la Unión Europea negocia y adopta la legislación de la Unión Europea, junto con el Parlamento Europeo a partir de las propuestas de la Comisión Europea. Coordina las políticas de los Estados miembros. Desarrolla la política exterior y de seguridad, siguiendo las directrices del Consejo Europeo. Celebra acuerdos entre la Unión Europea y otros países u organizaciones internacionales. Y, junto con el Parlamento Europeo, aprueba el presupuesto de la Unión Europea. Finalmente, atendiendo al funcionamiento del Consejo de la Unión Europea, para la convocatoria, el Consejo se reunirá por convocatoria de su presidente, a iniciativa de éste, de uno de sus miembros o de la Comisión. Esto estaría regulado en el artículo 237 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para su presidencia, excepto el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que tiene un presidente permanente, que es el alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, las demás reuniones del Consejo las preside el ministro correspondiente del país que en ese momento ostente la presidencia rotatoria, por turnos de 6 meses. Atendiendo a la adopción de acuerdos, el Consejo adopta las decisiones por mayoría simple, por mayoría cualificada o por unanimidad, según establezcan los preceptos del tratado. En cuanto a la mayoría simple, está regulado en el artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice: cuando deba adoptar un acuerdo por mayoría simple, el Consejo se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. A este respecto, debemos atender al artículo 240 del Tratado de Funcionamiento, que dispone que el Consejo se pronunciará por mayoría simple, entre otras, en las cuestiones de procedimiento y para la aprobación de su reglamento interno. En cuanto a la mayoría cualificada, es la regla general, tal y como dispone el artículo 16.3 del Tratado de la Unión Europea. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. En este sentido, existen una serie de reglas de aforo que se deben cumplir para que el Consejo de la Unión Europea se pronuncie por mayoría cualificada. Y son: si el Consejo decide a propuesta de la Comisión o del alto representante, la mayoría cualificada requerirá un mínimo del 55% de los miembros del Consejo, y que represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión Europea. Si no existe dicha propuesta, se requiere un mínimo del 72% de los miembros del Consejo que representen a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la Unión Europea. Existe además la posibilidad de una minoría de bloqueo. Estará compuesta por al menos 4 miembros del Consejo, que además representen a más del 35% de la población de la Unión Europea.
a falta de lo cual la mayoría cualificada se considerará alcanzada. Y, para casos especiales, cuando no todos los miembros del Consejo participen en la votación, por ejemplo debido a una cláusula de exclusión voluntaria en determinados ámbitos políticos, las decisiones se adoptarán cuando vote a favor el 55% de los miembros del Consejo participantes, que representen al menos el 65% de la población de los Estados miembros participantes. Y por último, en cuanto a la unanimidad, se requiere que los 27 Estados miembros estén de acuerdo en la adopción del acuerdo. Las abstenciones de los miembros presentes o representados no impedirán la adopción de los acuerdos del Consejo que requieran unanimidad. Bueno, hasta aquí esta primera parte de las instituciones de la Unión Europea. En la segunda parte terminaremos de repasar todas las instituciones de la Unión Europea restantes. No olviden darle a like si este tipo de contenido les gusta y les sirve, y visiten los enlaces que dejamos en la descripción. Un saludo y hasta la próxima.